Millonario sorprendido con mendiga negra que conquistó un imperio y oculta un secreto. Alejandro era el rey incontestable de la ciudad. Solo tenía 30 años, pero se movía con la arrogancia de quien sabe que lo tiene todo. Coches de lujo, rascacielos con vistas inalcanzables y fiestas que parecían sacadas de una película. Su vida era un desfile constante de éxitos y poder. Nada se le escapaba. Pero entonces una noche todo se empezó a desmoronar frente a sus ojos. Y todo comenzó con Sofía. Su primer encuentro fue tan inesperado como una tormenta en pleno verano. Alejandro salió del club más exclusivo, con la brisa fría mordiendo su rostro, cuando la vio. Allí, en la esquina de aquella calle oscura, una mujer negra, con una mirada tan intensa y llena de fuerza que parecía escupir el dolor de toda una vida. No llevaba ropa cara, ni joyas brillantes. Sofía caminaba con la seguridad colosal de quien se hizo a pulso desde abajo, desde el barro. Los rumores decían que nadie le entendía. Alejandro sintió un nudo en la garganta cuando ella lo miró a los ojos por un instante. Le pareció como si se derritiera su mundo rígido y asfixiante. Había algo en ella que tiraba del tapiz lujoso que él había tejido con recetas de éxito y oscuridad. Sofía tenía secretos, grandes secretos que si salían a la luz podrían destruir todo lo que Alejandro había levantado. Las fiestas a las que Alejandro asistía se convirtieron en un susurro constante de preguntas. ¿Quién es esa mujer que mueve el poder en las sombras? ¿Cómo es posible que alguien sin nada esté rompiendo las reglas del juego que él controla? Todos sus amigos miraban de reojo, murmuraban entre copas y cigarrillos, atrapados entre la envidia y el respeto. Pero nadie sabía, ni siquiera Alejandro. Sofía no solo era belleza y misterio, iba con pasos firmes, con una voluntad que aplastaba obstáculos. Y mientras Alejandro trataba de descubrirla, de entenderla, la mujer cargaba consigo un pasado que la perseguía sin tregua. Iba escondiendo una verdad peligrosa, secreta, como una bomba lista para explotar. Y entonces apareció él. Ese hombre que nadie quería volver a ver, un viejo rival de Alejandro, áspero como el ácido y ávido de venganza. Su sola presencia colgaba en el aire con el filo de una amenaza, oscura y tangible. Tenía en su mano la llave para arrasar con el imperio de Sofía, pero también para arruinar la vida del joven millonario. La noche se volvió un tablero de ajedrez. Las piezas se movían, lentamente inquietantes, con miradas que ya no podían ocultar el miedo. ¿Deberían Alejandro y Sofía unirse? ¿Sería ese oscuro secreto un escudo para proteger vidas o una bomba para destruirlo todo? Las decisiones pesaban como una losa y su destino pendía en el aire, entre suspiros de desesperación y destellos fugaces de esperanza. La historia apenas empieza, porque justo cuando la noche parecía caer en silencio, un mensaje apareció. Anónimo, áspero, frío como un cuchillo clavado en el pecho. Su lucha apenas comienza. No se equivoquen, esto no termina aquí. Alejandro leyó esas palabras, con las manos temblando y el corazón golpeando frenético contra sus costillas. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? La ciudad entera contiene el aliento. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios,
¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a interactuar. La ciudad estaba en un silencio tenso, como un acorde que se apretaba a punto de romperse. Alejandro, con el mensaje aún en la mano, sintió como el peso de la amenaza se instalaba en su pecho. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando como un tambor en la penumbra de la noche. No sabía qué esperar, pero sabía que tenía que actuar. Miró a su alrededor. Las luces de los rascacielos centellaban como testigos mudos de su agitación. Sofía no estaba muy lejos, pero en ese momento, aunque deseaba correr hacia ella, una vocecita lo detuvo. La voz del miedo, la voz del orgullo. ¿Podría ella ser parte de este caos que se avecinaba? Pero en un instante eso cambió. Un grito desgarrador rompió la noche. Una mujer desconocida salió corriendo de una esquina, su rostro pálido iluminado por el aire helado. A unos pasos de Alejandro, cayó al suelo, en medio de un charco de oscuridad. A su lado, un hombre de pie, con un cuchillo en la mano, como si todo se estuviera repitiendo. El miedo se impregnó en el aire. Los murmullos de la gente comenzaron a retumbar. Todos miraban, paralizados. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. Había reconocido al hombre que estaba en la escena. Era el viejo rival, un fantasma de su pasado, ese que regresaba para hacer más que recordar viejas rencillas. ¿Qué estaba haciendo aquí? Entonces sintió que la piel se le erizaba. El hombre no solo era un enemigo, era un guerrero del mundo subterráneo que había estado tras la sombra de Sofía. Alejandro entendió, de repente, que ella no solo había construido un imperio, sino que el oscuro secreto que llevaban a cuestas era más profundo, más letal de lo que la ciudad jamás pudo imaginar. La mujer caída era una mensajera, alguien que había traído verdades ocultas y que ahora estaba pagando el precio por ello. Sofía, al escuchar el grito, salió de las sombras. Sus ojos, esos ojos que una vez le parecieron un abismo de fuerza, ahora hacían frente a un terror real. Se acercó, pero fue en vano. El rival levantó la mano. «No te acerques, Sofía. La verdad nunca debía salir». Su voz era un eco aterrador. Lo que estaba a punto de pasar cambiaría todo. Alejandro vio a Sofía tambalearse al escuchar esas palabras. Había un temblor en su mirada, una revelación que hacía eco en su estómago. Todos los secretos que Sofía había guardado estaban a punto de salir a la luz. ¿Qué verdad? ¿Qué oscuro pasado la perseguía? Y antes de que pudiera procesar todo, la mujer en el suelo lanzó una exclamación. «Sofía, el legado que proteges podría destruirte a ti misma». Justo antes de que el cuchillo brillara en la oscuridad y se cerniera hacia ella. El tiempo pareció detenerse. Alejandro se lanzó hacia adelante instintivamente, como si pudiera salvarla, como si pudiera cambiar el rumbo que ya estaba marcado. Gritos estallaron a su alrededor mientras el caos se desataba. La multitud temía, alguien empujaba, otros se cubrían. La escena era pura locura, y en medio de todo eso, un disparo resonó en la oscuridad, y el cielo se partió con el estallido. Las preguntas llenaron el aire. ¿Quién había disparado? ¿Sofía caería al suelo? ¿Y qué oscuro secreto había sido revelado en el proceso? Mientras todos suspiraban en un mismo aliento contenido, el destino de Alejandro y Sofía pendía de un hilo, con el eco del disparo resonando en la noche. ¿Sería ese el final o solo el comienzo de una historia que nunca imaginó? La ciudad esperaba, temerosa, el desenlace. El disparo resonó como un ladrido de un perro rabioso, cortando el aire tenso de la noche. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La multitud se congeló,
como si el tiempo se hubiera detenido. Miró hacia Sofía, buscando respuestas en sus ojos, solo para ver el horror reflejado en su rostro. La mujer en el suelo, con su piel devorada por la oscuridad, gemía, y la escena parecía sacada de una pesadilla. A medida que la multitud se movía en un torbellino de murmullos, Alejandro intentó enfocar su mente. Esa figura tenue a sus pies, ¿era la mensajera que había traído verdades ocultas? Dudas y temores se hacían un nudo en su estómago. «¡Sofía, corre!», gritó, mientras su cuerpo se movía sin pensarlo. Cada paso hacia ella era un latido de urgencia, un intento de sumergirse en una masa de caos. Pero lo que no esperaba era ver a su viejo rival sonriendo entre sombras, como si todo eso fuera parte de un juego cruel. Antes de que Alejandro llegara a Sofía, otro grito desgarrador rompió la tensión. «¡Detente! ¡No lo hagas!», resonó en el aire. Era la mujer caída, quien desde el suelo levantaba una mano temblorosa. Aún con el horror en sus ojos, su voz era un clamor desesperado. «¡Sofía! El legado que proteges puede destruirte a ti misma». Un eco repetido resonó en su cabeza, y algo se encendió en su memoria. ¿Qué legado? ¿Qué había realmente detrás de esa mujer, detrás de Sofía? El rival de Alejandro, en un giro inesperado, empezó a reír. «No puedes proteger lo que no entiendes, Alejandro. Sofía no es lo que parece». Sus palabras flotaban en el aire como un veneno. «Ese imperio que ella ha construido está fundamentado en mentiras». La multitud comenzaba a reaccionar, voces alzándose. «¿Qué está diciendo? ¿Qué significa eso?». En ese instante, la mujer caída dejó escapar un grito. «La verdad se desentierra en el dolor». Alejandro sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Las revelaciones anhelaban salir a la luz, como si los secretos se aferraran a la piel de aquellos presentes. Sofía temblaba, su mirada fija en Alejandro. «No puedo dejar que descubran lo que he hecho», murmuró, casi para sí misma. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Todo lo que había creído de Sofía, de su historia, de su lucha, se desmoronaba. ¿Quién era ella realmente? ¿Una reina como pensaba? ¿O había algo más oscuro en su pasado? Un súbito empujón en la multitud lo sacó de su trance. Alguien se abría paso y antes de que pudiera reaccionar, un desconocido se lanzó hacia el hombre con el cuchillo. «¡Basta!», gritó, con una voz que traía ecos de un pasado olvidado. Y en un instante de caos, la figura desenfrenada desarmó al rival de un golpe. El cuchillo voló, deslizando por el aire antes de aterrizar en el suelo. Pero no fue el único objeto que se liberó de las manos temblorosas. Un segundo disparo resonó y esta vez la multitud se dispersó en terror. Alejandro y Sofía se encontraron en un giro inesperado. La joven, que había estado al borde de la muerte, ahora revelaba su propia esencia de luchadora. «He sido tu sombra, Alejandro. He hecho lo que debía para sobrevivir». Las esquinas de la verdad empezaban a desenredarse. Sofía no era solo la mujer que había conquistado un imperio. Había estado en la línea entre dos mundos, luchando por permanecer en la luz. Pero la sombra de su pasado había comenzado a caer, y con ella todo el imperio que había creado. Alejandro, aturdido, sintió el mundo girar. Mientras la multitud huyendo y el caos alcanzaba su apogeo, un nombre susurrado en la calle atrajo su atención. El legado de Sofía no está en lo que construyó, sino en lo que dejó atrás. Y antes de que pudiera comprender ese oscuro giro, la voz del desconocido se elevó una vez más. ¿Estás listo para enfrentarte a la verdad o caerás con todo lo que has construido? El cielo se oscurecía y con cada pulso de su corazón,
La ciudad se acercaba al abismo. La noche prometía revelar verdades, pero también un futuro incierto. Alejandro miró a Sofía, sus ojos llenos de confusión. ¿Qué estaba haciendo ahí? El resto se desvaneció. Soltó un suspiro y un escalofrío recorrió su cuerpo. La pregunta se instaló dolorosamente en su mente. ¿Cuánto de su vida era una ilusión? ¿Y cuánto tiempo les quedaba antes de que la revelación volara en pedazos su mundo? Sin respuestas y sin tiempo, el destino de ambos pendía de un hilo. El disparo resonó en el aire con un eco desgarrador, y Alejandro sintió que el tiempo se detenía. La multitud se separó como un mar de cuerpos en pánico, pero él no podía apartar la mirada de Sofía. Los ojos de ella, llenos de terror, buscaban respuestas en la locura que los rodeaba. Las palabras de la mujer caída resonaban en su mente. El legado que proteges podría destruirte a ti misma. ¿Qué significaba eso? De repente, un nuevo grito rompió la tensión. ¡Detente! Una figura emergió de las sombras. Una mujer de cabello rizado y piel oscura que había estado entre los espectadores. Alejandro la reconoció. Era Clara, la socia de Sofía, una mujer a la que siempre había visto como meramente un asistente. Pero ahora, su voz era firme, poderosa. ¡Basta! Ella no es la enemiga. La mirada de Sofía se encendió con sorpresa. Las palabras de Clara flotaban en el aire como una revelación. Pero antes de que pudiera procesar eso, ¡pum! El hombre que había atacado en la oscuridad se movió, lanzándose hacia Clara con un cuchillo en la mano, su risa siniestra resonando en el caos. No deberías involucrarte, querida. El desenlace del enfrentamiento se tornó una danza caótica de desesperación. Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza, se lanzó hacia adelante. ¡No!, gritó, pero no era el único. Sofía tomó una decisión que cambió todo en milésimas de segundo. Con una rapidez que lo dejó atónito, empujó a Clara y se interpuso entre el cuchillo y su amiga. El acero brilló en la oscuridad como una estrella fugaz. El mundo se detuvo otra vez. Sofía recibió el golpe, haciendo que un grito de dolor escapara de sus labios. Alejandro llegó justo a tiempo para sostenerla. La miraba a los ojos, asustado, su voz apenas un susurro. «Sofía, no». Pero en aquel instante, todo se tornó confuso. Sofía sonrió débilmente a través del dolor. No te preocupes, esto era inevitable. Las palabras cayeron como una piedra en el estómago de Alejandro. ¿Inevitable? ¿Qué estaba tratando de decir? De repente un brillo apareció en sus ojos, y un destello de comprensión lo recorrió. Era como si el mundo se hubiese vuelto en su contra. Clara, aún en pie, se movió con la agilidad de un felino. «No puedes dejar que lo haga. Dilo, Sofía. Dilo ahora». Pero el tiempo parecía deslizarse como arena entre sus dedos. Los murmullos crecieron. La multitud comenzó a compartir miradas atónitas. La revelación estaba al borde, como una erupción a punto de estallar. Sofía, respirando con dificultad, giró su rostro hacia Alejandro. «Hay algo que no sabes sobre mí. Yo soy la verdadera dueña del imperio. Y no solo eso, Alejandro. Esa mujer en el suelo es mi hermana». El aire se volvió palpable. Su hermana era un golpe en el pecho que lo dejó temblando. ¿Qué significaba eso? ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Alejandro apenas podía creer lo que escuchaba. La confusión se mezclaba con el horror. Sofía había estado escondiendo una conexión profunda, un secreto que podría romperlo todo. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, la figura del rival se deslizó entre la multitud. ¿Eso es todo? ¿Quieres conocerla? Te la presentaré. Con un movimiento rápido, desencadenó un nuevo golpe. Una explosión de gritos resonó entre la multitud. Todo estalló en caos nuevamente, como una tormenta imparable.
Antes de que Alejandro pudiera agarrar a Sofía, la figura sombría giró, revelando un objeto brillante en su mano. Ellos no saben el peligro que corren, lo que Sofía realmente es. El aire se llenó de tensión, todos siguiendo cada uno de sus movimientos. Fue entonces cuando un tercer disparo resonó y la escena se tornó un torbellino de terror. El cuerpo de Sofía se tambaleó y Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Sofía no. Todo se volvió un gris helado. La verdad que había estado ocultando ahora podía convertirse en su debilidad. Los secretos se lanzaban de un lado a otro. ¿Cuánto tiempo antes de que el imperio que Sofía había construido se derrumbara bajo el peso de la verdad? El destino de Alejandro y Sofía pendía de un hilo. Las preguntas se agolpaban en su mente mientras la multitud se dispersaba. ¿Qué más había detrás del legado que parecía proteger? ¿Era este el final de todo lo que conocía? ¿O el principio de una lucha que aún no había imaginado? La oscuridad se cernía sobre ellos. Y con cada pulsación de su corazón, rozando el caos, la ciudad parecía contener el aliento, esperando el próximo giro dramático de la historia. El disparo resonó en el aire con un eco desgarrador, y Alejandro sintió que el tiempo se detenía. La multitud se separó como un mar de cuerpos en pánico, pero él no podía apartar la mirada de Sofía. Estaba casi paralizado, con el corazón latiendo como un tambor frenético en su pecho. Las palabras de la mujer caída volvían a su mente. El legado que proteges podría destruirte a ti misma. ¿Qué significaba realmente eso? Sofía, temblando, intentaba mantenerse en pie. «No, Sofía», gritó Alejandro, corriendo hacia ella, pero sabía que no podía llegar a tiempo. De repente, todo estalló en un caos aún mayor. La figura de su antiguo rival se movía entre la multitud, riendo con una locura que daba miedo. «Estás atrapada, Alejandro. No puedes salvarla». Gritos de horror llenaban el aire, y la gente retrocedía, asustada por lo que podía suceder. En un instante, Clara, la socia de Sofía, se interpuso entre el atacante y ellos. «No puedes hacerle daño, no ahora». Su voz era un rayo de fuerza en medio de la tormenta. Pero el rival sonrió de nuevo, su mirada fría y calculadora. «¿Crees que puedes protegerla? Ella no es la mujer que piensas que es». Justo en ese momento, un puñetazo rompió el aire. Un desconocido se abalanzó sobre el rival, derribándolo al suelo. «Basta, no dejaré que destruyas todo». La lucha se desató, y en el tiroteo de golpes, un revuelo de emociones desbordó a Alejandro. Miedo, confusión y un destello de esperanza. Pero entonces, la multiplicidad de la lucha se detuvo con otro disparo. Esta vez, el sonido era diferente, más agudo, como un grito de muerte. Sofía cayó al suelo de rodillas, y un silencio sobrecogedor se apoderó de la escena. «Sofía». Alejandro lo sintió como una puñalada en el corazón. Corrió hacia ella, y cuando su mirada se encontró con la de Sofía, sintió que todo se desmoronaba. Ella sonrió débilmente, pero había un brillo raro en sus ojos. «Lo siento, no tenía elección», murmuró ella con voz temblorosa. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandro, pero ella apenas podía sostenerse. Y luego, de repente, un destello de claridad iluminó su rostro. «Escucha, el legado no solo soy yo. Todo está ligado a mi madre». Ella, Sofía, jadeaba, y su mirada se oscureció. «La heredera de un verdadero imperio». Las palabras se quedaron flotando entre ellos, y la multitud murmullaba.
incapaz de creer lo que oía. El legado, la verdad que había guardado tan celosamente. ¿Era eso lo que estaba a punto de destruirlo todo? Con el corazón latiendo con cada palabra, Sofía continuó. Ella hizo trato con el enemigo, un pacto para protegernos, y ahora ellos regresan para cobrarse lo que es suyo. El terror y la incredulidad se mezclaban como tormenta en su pecho. Pero entonces, otro disparo resonó y desató el caos nuevamente. Esta vez no era Alejandro quien se lanzó hacia Sofía, sino un hombre del pasado, un ser que parecía despertarse de pesadillas olvidadas. El hombre, su verdadero padre, quien había estado oculto durante años, emergió de entre las sombras, su mirada cruel y decidida. «Sofía, ¿por qué has traído esto sobre nosotros?» Las miradas se cruzaron y Alejandro sintió que el mundo se le caía a pedazos. Sofía no era solo una mujer que había construido un imperio. Era una pieza clave en un juego mucho más grande. Un manto de secretos la rodeaba, y cada uno de ellos era el hilo que podía deshacerlo todo. ¿Qué? Fue lo único que pudo articular Alejandro, mientras el caos lo rodeaba. La multitud miraba entre incrédula y aterrorizada, preguntándose lo mismo. El legado de Sofía no solo era un imperio, era sangre y traición. Él se preguntó, ¿cuánto más había estado ella ocultando? Y así, mientras el revuelo aumentaba a su alrededor, el destino de todos ellos pendía de un hilo. Oírlo todo desvanecerse era inevitable. ¿Sería este el comienzo del fin? Las sombras se acercaban y el verdadero horror apenas se dejaba ver. La ciudad contuvo el aliento, al igual que él. El aire estaba cargado de tensión. Alejandro, aturdido, veía a Sofía que yacía en el suelo, con el rostro pálido y una expresión de miedo absoluto. Las palabras que acababa de pronunciar casi lo ahogaban. La revelación de que la mujer que tantas veces había admirado era en realidad hermana de la mujer caída, lo dejó sin aliento. ¿Sofía? ¿No?, susurró, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Las voces de la multitud se convirtieron en un murmullo distante, como si los ecos de la verdad se estuvieran tragando todo a su paso. La confusión lo envolvía. Las preguntas se arremolinaban en su mente. De repente, el disparo había fracturado la noche, y las sombras se movían como si tuvieran vida propia. El antiguo rival de Alejandro se lanzó al frente, riendo, disfrutando del caos provocado. ¿Te gusta la adrenalina, Alejandro? Esto es solo el inicio. Al mismo tiempo, la mujer en el suelo, su hermana, seguía gimiendo, su mirada vacía y desesperada. «Sofía, necesitamos hablar sobre esto». La urgencia en su voz resonaba en el ambiente. Pero en un abrir y cerrar de ojos, otra figura oscura se interponía en el camino. Era un hombre que Alejandro no esperaba ver. «¡Basta!», gritó con una voz profunda y conocida. Era Miguel, el padre de Sofía, aquel hombre que había estado ausente toda la vida, desaparecido en un pasado marcado por secretos y promesas olvidadas. «¿Qué has hecho, Sofía?». El rostro de Sofía giró con horror hacia él. «Padre, no puedo permitir que esto salga a la luz». Su voz era un susurro quebrado, como si tratara de cerrar una puerta ya abierta. En el instante en que sus miradas se cruzaron, un aire de traición se coló entre ellos. «Es demasiado tarde para eso», respondió Miguel, mientras su mirada se endurecía. «Si no enfrentamos esto ahora, el legado que proteges te destruirá, Sophie». La revelación de su nombre, que había sido un secreto guardado, resonó en la multitud que se mantenía expectante. «¿Sophie?
Alejandro sintió que el corazón les fallaba en el pecho. Quiso gritar, preguntarle, pero las palabras se le quedaron atascadas. La multitud, pegada a la escena, comenzó a murmurar. ¿Sophie? ¿Quién es ella realmente? El caos ahora se intensificaba. Sofía, o Sophie, temblaba. En ese momento de vulnerabilidad, una sombra oscura pasó por su rostro como un relámpago, un destello de determinación. «No permitiré que el pasado me atrape», gritó. Y con una fuerza que nadie imaginaba, se levantó. «¿Qué piensas hacer?», inquirió Miguel, como si ya supiera. ¿Espectacularizar la verdad ante todos ellos? ¿Qué te crees? Esta no es una película. La rabia en su voz reverberaba en cada rincón de la calle. Pero Sofía no retrocedió. Las cosas se tornaron aún más intensas cuando de repente un grupo de hombres encapuchados emergió de la oscuridad, armados y dispuestos. Alejandro sintió un giro en el estómago, un presagio de que aquello que había creído estable y seguro estaba a punto de desmoronarse. ¿Es esto parte de tu legado, Sofía? ¿Son ellos tus aliados? La incredulidad invadió sus palabras. No, no son míos, respondió ella, pero su voz se quebró por la presión de su propio desasosiego. El líder de los encapuchados alzó la mano, silenciando a la multitud, y pronunció palabras que cayeron como piedras. La verdad debe salir a la luz, Sophie. Sabemos lo que has hecho. El imperio no es solo tuyo. La mirada ardiente de ese hombre poseía el frío de un invierno interminable, y su amenaza pendía en el aire. La multitud estaba estupefacta. Alejandro, con el pulso acelerado, sintió que la realidad se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cuánto más estaba oculta en este juego? La revelación de que Sofía no solo había construido un imperio, sino que era parte de un legado más oscuro y peligroso, lo dejó en shock. ¿Qué más me ocultas, Sofía? La desesperación se apoderó de él, junto a un profundo miedo. Ella era la mujer que había admirado, que había creído invencible. Sin embargo, ahora parecía atrapada entre un legado de traición y nuevas amenazas. Los encapuchados comenzaron a moverse, y un escalofrío recorrió la calle cuando uno de ellos desenfundó un arma. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Una vez más. «¡No!», gritó, empujándose hacia Sofía, pero la multitud se dispersaba en un frenesí. Cuerpos agitados, gritos, pánico. En ese instante, un grito desgarrador rompió el aire. «El legado es más peligroso de lo que piensan». Las palabras de la mujer caída resonaron en su mente, y el mundo pareció girar. Entre luces parpadeantes y sombras acechantes, una figura se lanzó hacia adelante, el caos estallando como un volcán a punto de entrar en erupción. La ciudad contenía el aliento, sus corazones. ¿Quién había disparado? ¿Cuál sería el costo del secreto revelado? Mientras el eco de la verdad reverberaba, Alejandro no sabía si podría salvar a la mujer que amaba, o si estaban condenados. El disparo resonó en el aire, como una declaración de guerra, y el caos se desató. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sofía, desplomada en el suelo, era el epicentro de una tormenta imparable. En un instante, vio la confusión en sus ojos, una mezcla de miedo y determinación. La multitud gritaba, y el viejo rival de Alejandro se acercaba, disfrutando de la confusión, disfrutando del caos que había desatado. Pero antes de que pudiera reaccionar, lo inesperado ocurrió. Un grupo de hombres encapuchados apareció de la nada, sus rostros ocultos en las sombras. Uno de ellos, el líder,
Dio un paso al frente, su voz profunda cortando el aire. Sofía, sabíamos que llegarías aquí. Es hora de cerrar cuentas. ¿Ese nombre, Sofía? De repente resonó como un eco fatídico. El giro fue tan abrupto que registró una mueca de horror en el rostro de Alejandro. ¿Qué quieres de ella?, gritó, pero el líder lo ignoró. En un movimiento rápido, sacó un objeto brillante, un colgante, holgado de una cadena, que parecía un símbolo antiguo y poderoso. Esto no es solo un legado, es la llave de su pasado, dijo, sus ojos embargados de una intensa familiaridad con la historia que todos creían desconocida. La multitud se quedó en un silencio asfixiante, las palabras del encapuchado repicando en sus mentes. ¿Un legado? ¿Qué significaba eso? Sofía, visiblemente pálida, comenzó a temblar. ¡No! ¡No puedes hacerlo! Su voz se quebró en un lamento silencioso. Era como si una sombra de terror se alzara sobre ella, revelando dimensiones de su vida que incluso Alejandro no podía imaginar. ¿Qué es eso, Sofía? ¿Qué estás escondiendo? Alejandro no pudo evitarlo. La frustración y el miedo se entrelazaban en su pecho. La multitud, ansiosa por respuestas, empezó a murmurar. Las miradas se alternaban entre la mujer en el suelo y el misterioso encapuchado. Porque tú no eres solo la dueña de un imperio. Eres parte de un plan mucho más grande, intervino el líder en tono casi burlón. Descendiente de aquellos que decidieron traicionar a su propia sangre. Un murmullo de asombro recorrió la multitud como una ola de horror compartido. ¿Traición? Alejandro sintió que se le helaba la sangre. ¿Sofía había estado salpicada en una historia de traición? ¿Era ella una pieza de un juego que nunca entendió? Sofía se puso de pie, su mirada ardiente, entre lágrimas. «Esa no soy yo. No elegí esto. Fue impuesto a mí». El líder solo sonrió, disfrutando del sufrimiento que le causaba. Pero lo más desconcertante llegó después. Justo cuando Sofía intentó acercarse al encapuchado, un estruendo atronador resonó por toda la calle. Otro grupo de hombres, esta vez armados con rifles, emergió de las sombras. Uno de ellos, más alto y amenazante que los demás, avanzó. Con un gesto, hizo que el primero se detuviera. «No la toques. Ella es quien debe ser protegida». «No el legado de tu madre, sino el de su padre», gritó, dejando caer una bomba que detuvo el tiempo. La mujer caída, que había estado gimiendo en el suelo, era la hermana de Sofía, una hermana que nadie sabía que existía. Un estallido de revelaciones partió el aire con un pánico inminente. El padre de Sofía era parte de esta guerra. ¿Qué? Alejandro apenas podía respirar. El aire se espesó entre ellos. Sofía y su historia estaban ligadas a un conflicto de sangre y secretos que no podía haber anticipado. «Dime que no es cierto». Sofía, temblando, miró a sus dos hermanos. «Es verdad. Hice lo que hice para protegerlas. Pero ya no puedo esconderme más». Las palabras no solo cayeron, se rompieron en 1000 pedazos, alterando totalmente la percepción de Alejandro. «No importa qué hagas, seguirás siendo una traidora», dijo el líder, y con un gesto de su mano, el caos se desató una vez más. Las miradas se volvieron locas, gritos retumbaban, el suelo temblaba bajo la magnitud de la verdad desatada. Mientras el silencio era perturbado por balas silbando y cuerpos que caían, Alejandro se dio cuenta de que nadie era quien decía ser. La revelación implosionó su mundo. ¿Podría realmente confiar en Sofía? ¿Qué más se escondía detrás de la fachada de la mujer que había amado? ¿Hermanos ocultos? ¿Traiciones inherentes? La noche se tornó una danza de sombras y luces mientras su corazón latía más rápido. Desesperado, Alejandro buscó una respuesta en los ojos de Sofía.
Pero lo único que vio era una mezcla de dolor y determinación. El legado que ella había estado protegiendo era, en realidad, una maldición disfrazada. Un remolino de traición que ahora lo arrastraba a una lucha que apenas comenzaba. El tiempo se precipitaba en la confusión, y con el eco de los disparos resonando en la noche, la ciudad parece sostener la respiración. Las preguntas ardían en el aire, y el destino de todos colgaba de un hilo tembloroso. ¿Qué vendría después? Y sobre todo, ¿quién sería el verdadero enemigo en esa encrucijada de oscuridad y secretos? El aire estaba cargado de tensión. Alejandro, aturdido, se sintió como si el tiempo se detuviera. Las revelaciones de Sofía, que aún retumbaban en su mente, creadoras de un caos que parecía interminable. Los murmullos incesantes de la multitud lo rodeaban, mientras la adrenalina le apagaba la razón. «No puede ser», murmuró, incapaz de asimilar que la mujer a la que había amado tenía secretos tan oscuros. La mirada de Sofía se llenó de miedo y determinación. «No puedo permitir que ellos se salgan con la suya». En su voz temblaba una fuerza que desafiaba cualquier lógica. Pero antes de que pudiera reaccionar, el encapuchado que había jugado a maestro del destino lanzó un grito desgarrador. «Es hora de que el legado se resuelva», y con un movimiento de su mano, en un chasquido inusitado, encendió una pequeña explosión en el aire. El sonido fue un rugido abrumador que hizo que todos retrocedieran en bloque, dejando a Alejandro boquiabierto mientras la nube de humo se alzaba. La escena comenzó a repetirse en su mente. Caos, gritos y la mujer alegremente caída en la lucha por sobrevivir. Sofía, entre temores y desafíos, miró con horror cómo las sombras se acercaban. «¡No!», gritó, pero ya era demasiado tarde. En un instante, todo se volvió un torbellino. Ella se lanzó hacia la figura encapuchada, y Alejandro sintió como si sus pies se desvanecieran bajo él. ¿Se atrevería a arriesgarlo todo por su vida? Las llamas comenzaron a devorar el escenario. Luces y sombras bailando en un dramático juego de supervivencia. De entre el caos, el encapuchado soltó entre risas una frase que heló la sangre de Alejandro. «¿Creías que podías escapar del juego, Sophie? Estás atrapada en la trampa que tú misma preparaste». Fue entonces que en un segundo crítico algo sorprendió a todos. En medio del humo y la confusión, una mujer emergió de la niebla. Era la mujer caída, ahora de pie, nítida, imponente. Alejandro no podía comprender lo que veía. «Sophie», gritó, reconociéndola. «Tú no estás muerta». Ella sonrió con una mirada fría y un brillo oscuro en sus ojos. «No, querido hermano, no estoy muerta. Solo estaba esperando mi momento». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba una vez más. «¿Hermana? ¿Era posible?». La confusión lo invadió. Todo había sido un engaño. Las multitudes, atónitas, no sabían qué pensar. Clara, la socia de Sofía, estaba paralizada, incapaz de procesar la revelación. «¿Cómo es posible?». Su voz era un susurro temeroso, como si una sombra de miedo cubriera sus palabras. Alejandro sintió que el aire se volvía espeso. La mujer caída había sido la chispa que encendió todo el desastre. «Sofía», comenzó a gritar Alejandro, «dime que no es cierto, dime que no has estado en este juego desde el principio». Pero antes de que ella pudiera responder, otro disparo resonó, esta vez de un lugar inesperado. La multitud se dispersó en un frenesí, pero lo que causó el verdadero terror fue lo que vieron a continuación. Desde el lado oscuro de la calle emergieron más figuras, más encapuchados.
Todo estaba bien planeado. Todo era una trampa orquestada por ella. ¡Es un engaño!, bramó, y los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de pánico. ¡Ella es la verdadera traidora! El caos se generalizó, y Alejandro, atrapado entre la confusión y el horror, sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué más había ocultado Sofía? La verdad giraba como un torbellino alrededor de él, dejando solo el eco de la desesperanza. Mientras las sombras avanzaban, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero enemigo nunca había sido el rival que había enfrentado, sino el secreto latente en el corazón de Sofía. Los colores del fuego y el miedo ardían en sus ojos, mientras el destino de todos pende de un hilo delgado y frágil, haciendo que la ciudad contuviera el aliento, temerosa de lo que vendría. ¿El legado sería realmente su condena? La oscuridad los rodeaba, y el futuro era un abismo de incertidumbre. La atmósfera estaba cargada, cada segundo una eternidad de tensión. Sofía, con lágrimas en los ojos y el rostro pálido, enfrentaba al encapuchado que había destapado su oscuro legado. Alejandro, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, observó cómo las sombras se extendían. —¿Esto es lo que ocultabas? —susurró, casi sin aliento. La multitud, atenta y ansiosa, no sabía si ese era el final o solo el principio de un horror mayor. De repente, el encapuchado levantó su mano y el aire se volvió pesado. —¿Qué está pasando? —murmuró un espectador entre la multitud. Todos contenían el aliento y después, con un grito ensordecedor, se escuchó el golpe seco de una explosión. Todo se detuvo, la tierra tembló y el suelo se abrió como un abismo. Un estruendo horrendo sacudió el lugar. El caos se desató. La multitud corría en todas direcciones. Pero Alejandro no podía apartar la mirada de Sofía. Caía de rodillas, atrapada entre el horror y la revelación. La explosión había arrasado parte de la calle, lanzando a las personas al suelo. Polvo y escombros llenaron el aire, y la oscuridad devoró a la multitud. En medio de la confusión, un brillo metálico apareció entre los escombros. Un objeto llameante se alzó, girando en el aire antes de caer justo al lado de Alejandro. Era un frasco con un contenido oscuro que comenzaba a escurrirse. —Alejandro, no te acerques —gritó Sofía, pero su voz se perdió entre los gritos. Con un instinto casi primitivo, Alejandro se lanzó hacia el frasco, solo para que, en un momento de horror absoluto, la tapa se abriera. Un gas tóxico se desató, escurriéndose en la atmósfera. La multitud se detuvo en seco, parándose a mirar el químico burbujeante. Gritos de pánico resonaban, mientras todos intentaban escapar del veneno que se esparcía rápidamente. Sofía, aún temblando, se levantó bruscamente y corrió hacia Alejandro. —No, tienes que irte. Pero él ya estaba atrapado en una nube de humo. Las caras conocidas se transformaron en visiones borrosas. La realidad que conocía amenazaba con desvanecerse. Sin querer perderla, se giró hacia ella, buscando respuestas. Y en ese segundo, el mundo se detuvo para los dos. Es la fórmula que usaron para crear el imperio. Alejandro, mi madre, ella estaba detrás de todo esto. La confesión de Sofía resonó como un eco mortal en sus oídos. La verdad era más devastadora de lo que había imaginado. No solo había un legado, había un secreto que mataba. No solo éramos dueños de un imperio, todos fueron parte de esto. Incluso tú, continuó. Alejandro sintió una punzada en el corazón. ¿Cómo? ¿Por qué no me lo dijiste? Cada palabra era un golpe y el dolor le subía por la garganta. Porque te amaba,
porque no quería arrastrarte a esto. La verdad es más peligrosa de lo que crees. Las palabras de Sofía llenaron el aire entre ellos, aún con el veneno fluyendo, pero su voz era un rayo de esperanza. Y justo cuando Alejandro se preparó para responder, un nuevo grito rompió el caos. Una figura se alzó entre las sombras del humo. Clara, la socia de Sofía, apareció con una expresión que hacía temblar a todos los presentes. «¡Detente!», gritó, y con una mano levantó un objeto brillante. «Esto también es parte del legado. Saqué esto de entre los muertos». Alejandro vio el objeto con horror. Era un dispositivo, la fuente de todo lo que había causado el caos en sus vidas. «¡No! ¡Debes destruirlo!», gritaron varios a la vez. Pero no había tiempo. Mientras el caos se desplegaba y el pánico llenaba el aire, Clara activó el dispositivo. Y en un instante, el cielo se llenó de luces, como si el propio mundo estuviera ardiendo. «El legado debe ser liberado», vociferó, con una intensidad salvaje que congeló a todos en su lugar. Y de repente ocurrió algo más impresionante y devastador. La explosión inicial, la nube de humo, el objeto encendido, todo se combinó en una serie de detonaciones ensordecedoras, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Un estruendo aterrador. Todo estaba a punto de cambiar drásticamente. Las luces brillaron en una explosión de colores, mientras la verdad se desataba como un torrente. En ese instante, Alejandro comprendió que el legado de Sofía no solo los perseguía. Todos estaban conectados a algo más grande, más oscuro, un juego mortal que los engullía y que los mantendría atrincherados en su horror eterno. El cielo se iluminó, mientras la ciudad entera parecía temblar. La revelación llena de secretos y una sombra se cernía sobre ellos, y aunque la ciudad parecía desgarrarse, el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué destino les esperaba ahora? ¿Quién realmente estaba al mando del legado? El estruendo de la explosión todavía resonaba en el aire, como un eco de advertencia. Santiago, aturdido, buscaba a Sofía, atrapada en una nube de polvo y caos. Los gritos a su alrededor resonaban como campanas de muerte, pero él solo tenía ojos para ella. Su mirada, antes ardiente y decidida, ahora estaba llena de confusión y temor. «¡Sofía!», gritó, atravesando la multitud en desbandada. Los cuerpos chocaban a su alrededor. La verdad se desmoronaba como un castillo de naipes, y en un instante él sintió que el mundo se caía. ¿Era realmente posible que la mujer que amaba, a quien había soñado como el faro de su vida, estuviera involucrada en un juego tan oscuro? La imagen de su hermana, caída y herida, apareció de nuevo en su mente. «Debo encontrarla», pensó. Sofía, con el rostro ensombrecido, se erguía entre el humo como un fantasma. No podía dejar que esto pasara, Santiago. «Esta es nuestra última oportunidad», dijo, mientras la multitud se dispersaba en pánico. «¿Nuestra?». Él sintió el remordimiento hervir en su estómago. «¿Creías que podías cargar con esto sola? Esto es más grande de lo que pensamos». En su voz había un quiebre, una mezcla de amor y traición que se sentía en cada palabra. «Tienes que confiar en mí», insistió Sofía, agarrando su brazo con desesperación. «Estamos juntos en esto, aunque no lo parezca». Un nuevo estruendo resonó y él vio a las figuras encapuchadas acercarse de nuevo. «¡Deténganse!». Santiago se lanzó hacia Sofía cubriéndola con su cuerpo. En un instante una serie de disparos resonó, pero todos se detuvieron al ver a Clara alzar una mano. «¡Esperen! ¡No podemos hacerlo así!». Su voz era una mezcla de grito y súplica.
Debemos encontrar una solución. De repente la mujer caída se levantó temblando. «Tienes razón», gritó apuntando hacia Santiago y Sofía. «Esto no termina aquí. Todos tienen que luchar por lo que realmente importa». El eco de sus palabras resonó. La atmósfera se llenó de tensión y la respuesta en los rostros de la multitud era palpable. Las sombras acechaban y el tiempo parecía dejar de existir. Mientras las llamas iluminaban la escena, Sofía junto a Santiago buscaban la manera de salir. «¿De verdad crees que podemos solucionar esto?», le preguntó, la incertidumbre reflejada en sus ojos. «¿Y si el legado de tu madre está tan dentro de ti que no puedes escapar?». Pero su determinación brilló con una luz inquebrantable. «No importa el pasado, lo que importa es lo que elegimos ser ahora», le respondió. Y en ese momento, ambos comprendieron que la verdadera batalla no era solo contra el enemigo externo, sino una lucha interna por redimirse y abrazar sus verdades. «¡Vamos!». Santiago tomó su mano, guiándola hacia la salida, mientras el líder de los encapuchados lo seguía a cada paso. Las luces de la ciudad avanzaban hacia ellos. Un inesperado rayo de esperanza apareció entre el caos, recordándoles que el amor podría redimir incluso los legados más oscuros. Juntos corrieron hacia la salida, y cuando el polvo se asentó y las sombras finalmente se disfrazaron, ambos se dieron cuenta de que tocaron el abismo. Pero también se dieron cuenta de que podían levantarse, de que juntos eran más fuertes. La verdad de su pasado podía ser dolorosa, pero el futuro era una historia aún por escribir. Mientras la multitud comenzaba a calmarse, Santiago y Sofía miraron a su alrededor. Ambos sabían que no todo se hache. El legado seguía siendo una sombra, pero se habían enfrentado a su destino y habían salido más fuertes. Su historia apenas comenzaba. El cielo se teñía lentamente de rosa antes del amanecer, y así, entre susurros de promesas y esperanzas, una nueva era amanecía. Y ahora, tú, querido lector, estás a punto de hacer parte de esta comunidad que sigue buscando cuentos extraordinarios. No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y asegurarte de que no te perderás ninguna de las emocionantes historias que están por venir. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Da un poderoso like ahora para alimentar el algoritmo que nos mantiene juntos y en la cima. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y pensamientos sobre este desenlace impactante. Compartir esto con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta trama deslumbrante es esencial. Juntos podemos hacer de esta comunidad algo excepcional. No te quedes atrás.